Hola, bienvenidos a Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Seguimos en nuestros especiales de cuarentena con coronavirus, con COVID-19, la pandemia que está azotando al mundo. La única forma de minimizar el riesgo, la única forma de protegernos es quedarnos en casa. Y grabamos el programa desde casa y convocamos a nuestros invitados también. Estamos ahora y tengo el gusto de presentarles al señor Alejandro Simón, CEO del grupo Sancor Seguros. Un gusto, Alejandro. Un placer, Gaby, estar compartiendo estos momentos con vos y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Como usted sabe, el grupo Sancor Seguros es el grupo asegurador líder de la Argentina con 6 millones de asegurados en todo el país y a quienes brinda servicio a través de una red de 7.000 productores, asesores de seguros en 750 oficinas y con una dotación de personal de 3.000 personas. El grupo nació en Sunchales, Santa Fe, en el 1945, hace 75 años. Hoy lo integran las compañías Sancor Seguros, Prevención RT, Prevención Salud, Prevención Retiro, Alianza Inversora, CITES, el Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social, que es una incubadora de empresas tecnológicas, una empresa muy interesante y que está aportando mucho al desarrollo local del pensamiento y de la ciencia argentina. Además, el grupo tiene operaciones también en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en Colombia. Bueno, hecha toda esta presentación, Alejandro, que es un gusto que estés en el programa, contanos en esta situación de emergencia, ¿qué pudieron adoptar su operatoria a la modalidad de teletrabajo a nivel local, regional, nacional, en todos los lugares donde ustedes operan? ¿Esto se hizo? ¿Cuánto demandó? Y después vamos a hablar de la post-cuarentena, del retorno, que también tiene sus complejidades. Es correcto, en los 4 países operamos 100% con teletrabajo y en todas las operaciones, tanto de seguros como de banco, que como sabés está en pleno desarrollo y a punto de ser lanzado, la empresa de medicina prepaga, Prevención Salud, todo a distancia a través del teletrabajo, que en nuestras normas internas de gestión de riesgos estuvimos durante muchos años evaluando posibles contingencias. Por supuesto, nadie previó que podía ocurrir una pandemia, pero sí la eventual necesidad de trabajar a distancia de manera global, pero claro, era solamente una idea teórica ante la necesidad de cubrir los riesgos operacionales que pudieran existir, y realmente de un día para el otro hubo que llevarlo a cabo. Fueron pocos días donde uno ya se veía venir que la situación apuntaba hacia esta situación, y bueno, y finalmente aquel jueves de 20 de marzo hubo que poner el 100% de la empresa. Ya estábamos un 50% trabajando a distancia. Ese día hubo que ajustar todo para ya a partir del viernes estar trabajando home office, pero la respuesta ha sido excelente, más allá de que hay algunas cuestiones, sobre todo lo vinculado a lo comercial, que es muy difícil sintonizar esa necesaria empatía a la distancia, pero desde el punto de vista operativo no hemos tenido ningún inconveniente, y en estos momentos críticos también uno ve la cantidad de la solidaridad, digamos, que se despierta en todo sentido, ¿no? Porque uno ve las grandezas y también las miserias, así como Sí. uno ve en los noticieros gente que escracha a los médicos porque no quieren que vivan en sus edificios, después los sale a aplaudir, y se ven esas situaciones límites, lo mejor y lo peor del ser humano. Y por suerte es más lo bueno que lo malo, y en ese sentido toda nuestra gente, tanto los 3.000 empleados como los 7.000 productores, pusieron lo mejor para que esto funcionara. Entonces no es solamente la tecnología y los planes previos, sino también la predisposición de la gente por trabajar hoy más que nunca en beneficio de la empresa, de la comunidad y del sector, obviamente. Pero ahora el retorno, Alejandro, tiene una complejidad también importante, cómo se desarma y quiénes siguen operando en teletrabajo, quiénes vuelven a las oficinas.
qué negocios siguen estando, o digamos, totalmente virtuales y cuáles no. Exacto, hemos confeccionado un protocolo de actuación que fue, yo creo, histórico porque fue suscripto por las 7 cámaras aseguradoras de reaseguro, incluso la cámara que aglutina a las empresas que hacen planes de ahorro, que están englobadas dentro de la misma actividad a nivel sindical, el propio sindicato del seguro y la Federación de Productores Asesores, donde establece las pautas en base a las cuales se puede volver al trabajo y discrimina lo que son ciudades grandes, ciudades más pequeñas, y la modalidad, las formas, los cuidados que hay que asegurar tanto a nuestros empleados como a las personas que con turno previo únicamente puedan acceder a hacer alguna gestión. Así que estamos siguiendo ese protocolo y tratando de que la mayor cantidad de gente siga en casa. Por supuesto, podríamos hacerlo con el 100%, pero es bueno ir volviendo con las medidas adecuadas a una cierta nueva normalidad. Incluso psicológicamente es muy positivo para la gente. Totalmente. Entonces, lo estamos haciendo y bueno, ya en Sunchales, desde el día de ayer, eh, alrededor de un 15% de la plantilla está trabajando con turnos reducidos y a su vez turnos combinados para no recargar los ingresos y los egresos, y en los otros lugares del país se está coordinando con las municipalidades locales para que habiliten el protocolo o establezcan el que ellas correspondan, ¿no? Pero cada municipalidad es un caso aparte. Alejandro, vamos ahora a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vaya, ya volvemos. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa, y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano, para resolver lo que necesitas, como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con Alejandro Simón, el CEO del Grupo Sancor Seguros. Alejandro, estuvimos hablando de todo lo que fue el teletrabajo y ahora el retorno en toda la operación a nivel Argentina y las oficinas en Latinoamérica. Me interesa ahora hablar concretamente del negocio. ¿Qué comportamiento tuvo la cartera en vigencia? ¿Hubo cancelaciones de pólizas, pedidos de reducción de sumas aseguradas, reducción de coberturas? ¿Qué pasó en lo que hace al negocio en sí? Nosotros tomamos la decisión de actuar como lo hemos hecho siempre, por otro lado, de manera muy respetuosa con nuestro cuerpo de ventas, que son los que conocen realmente la situación de cada uno de sus asegurados,
y en ese sentido decidimos no tomar medidas inconsultas y masivas, sino discriminar en función de quién está del otro lado, si realiza una actividad esencial o no, y bueno, y cuáles son sus propias necesidades. Entonces dimos todas las herramientas al cuerpo de ventas para que puedan ajustar las coberturas en función de las necesidades, sea una, bueno, primero tratando de retener y de contener para evitar las caídas de pólizas que son naturales en un contexto de una crisis tan extrema como esta, pero yo creo que se hizo con mucho éxito y justamente para eso y en función de las nuevas circunstancias y de la nueva realidad del riesgo, ajustar en los casos que así lo ameritaban, con descuentos, suspensiones de cobertura, reducción a cobertura de garaje en el caso de automotores. Hemos suspendido los aumentos de alícuotas en riesgos del trabajo que estaban previstos para abril, mayo, junio, y hemos trasladado fechas de vencimiento, no corrimos en muchos casos procesos de anulaciones, pero siempre buscando acompañar al asegurado y al productor asesor sin decisiones, sin consultas, y apoyando al productor, que realmente es el héroe en todo esto, porque es quien más tuvo que sufrir esa tensión, esa incertidumbre de estar conteniendo a su cartera de asegurados y al mismo tiempo teniendo él mismo una situación, una dosis de incertidumbre muy significativa. Pero yo creo que ha sido realmente muy exitoso. Hay que entender también, cuando se habla desde diferentes ámbitos sobre las ventajas teóricas que puede tener en términos de frecuencia siniestral, que eso realmente hay una menor frecuencia siniestral porque la gente usa menos el vehículo o el teletrabajo tiene menor riesgo que el trabajo presencial, pero en el caso de riesgos del trabajo, al mismo tiempo está la cobertura de coronavirus, que si bien hay un fondo que la cubre, vamos a ver en qué momento y cómo se hacen esos recuperos, si se alcanza o no alcanza el fondo, y sobre todo hay que pensar que en el activo de las aseguradoras, de un día para el otro, los títulos públicos pasaron, de valer 100 a valer 50, y en los últimos meses, a raíz en parte por el coronavirus, de valer 50 a valer 25. Entonces realmente esa pérdida enorme en el valor de los activos es muchísimo más nociva que la ventaja que puede representar una caída en la frecuencia siniestral. Si a eso le sumás una pérdida de liquidez, porque la caída en la frecuencia siniestral te puede reducir pagos en el mediano plazo, pero la caída, la merma en la cobranza se verifica en el corto plazo. Entonces vos tenés cash flow negativo, para lo cual tenés que ajustar o tenés que liquidar activos que están valuados a precios diferentes al de mercado y que están a valores de remate. Entonces todo eso genera una situación a la cual se ingresó con siniestralidades en riesgos del trabajo del 140% como mercado, y en automotores con un crecimiento significativo durante los últimos meses. En nuestro caso particular de Sancor Seguros, la realidad es que la situación nos encontró en el mejor momento. Siempre fuimos muy prudentes, pero en especial en los últimos meses notábamos un enrarecimiento del clima de negocios, en los últimos 2 años diría yo, y eso nos llevó a ser muy conservadores en política de inversiones. Por ahí no aprovechamos esas rentabilidades extraordinarias que ofrecían, esas rentabilidades teóricas extraordinarias que ofrecían los títulos públicos o ciertas inversiones. Fuimos más conservadores, nos metimos incluso en proyectos de real estate, y en ese sentido hoy nos encuentra con una liquidez muy significativa que nos permite afrontar esta caída circunstancial en la cobranza, y con los mejores índices de solvencia, el mayor patrimonio neto del sector asegurador, con lo cual podemos afrontar esta situación excepcional con una base realmente muy, muy buena en términos de liquidez y de solvencia, y afrontando esta situación no solamente
en términos de las circunstancias que hay que sobrellevar, sino también disponiendo una importante cantidad de recursos en acciones a la comunidad. Por decir algunos ejemplos, en el emprendimiento de telemedicina, llamando al doctor que incubamos en el CITES, lo trasladamos además de los empleados, a los 7.000 productores asesores, a prácticamente la totalidad de nuestros asegurados. Llegamos en los primeros días a prácticamente 1 millón de personas titulares de pólizas, en algunos casos que nos han pedido ciudades enteras con las coberturas de telemedicina, disponibilizando la herramienta de manera gratuita. En el Centro de Innovación y Tecnología nos pusimos a fabricar cicladores o ventiladores, que son como respiradores, pero de menor nivel de sofisticación, lo cual a su vez permite hacerlos con mayor rapidez y a un costo menor. Esto está entrando en este momento en la ANMAT para su autorización. También hemos financiado la compra de respiradores, hemos fabricado en tanto el propio CITES como una de las empresas incubadas, Phylumtech, fabricando en impresión 3D mascarillas para equipamiento para cirugía, equipamiento quirúrgico. RadBio, otra empresa incubada, está desarrollando kits para detección de fibrosis pulmonar, que es una de las principales y más serias derivaciones del coronavirus. Entonces, hemos hecho manuales para lo que es la contención psicológica en las casas de la gente, dado asistencia nutricional y asistencia psicológica. Bueno, una serie de acciones en beneficio de los asegurados y de la comunidad en general. La verdad, interesantísimo todo lo que comentas, Alejandro. Ya muchas de mis preguntas. Ahora nos vamos a un corte y seguimos conversando a la vuelta. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. (1949-2019) 70 años. Instituto del Seguro de Entre Ríos, con solvencia y proyección. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Alejandro Simón, el CEO del grupo Sancor Seguros. Alejandro, ¿cómo te parece vos que el sector va a emerger, digamos, de esta crisis, considerando el impacto económico general que va a tener? ¿Cuáles van a ser los principales cambios que te imaginás que va a pasar? Si habrá algunos cambios referidos a la comercialización. Estamos en un momento donde es como se ha pateado el tablero y se tiene que reacomodar todo, ¿no? De esa sensación. Es cierto, yo creo que esta situación de pandemia va a actuar como un catalizador en realidad de tendencias que ya existían, pero que de alguna forma es normal que tarden años en adoptarse y ante la necesidad del distanciamiento social se van acelerando. La clave es que sepamos adaptarnos a esta nueva realidad y ayudemos en lo que corresponde a los productores asesores, a la red de comercialización, también a poder adaptarse a esta nueva situación de vinculación más mediatizada a través de la tecnología para que puedan continuar afrontando y desempeñando sus tareas cotidianas. Desde el punto de vista del mercado asegurador, yo creo que lamentablemente va a haber una concentración. Realmente, es una lástima porque al sector lo toma en una situación de crisis previa,
una crisis macroeconómica previa, pero al sector en particular con índices de siniestralidad muy altos y con un problema Y una baja de producción, ¿no? una baja de Por lo menos producción a fines de diciembre ese era el escenario. una baja significativa de producción a nivel mercado, pasivos que están ajustándose en función de ciertas variables que, si bien son lógicas, no son las que los jueces tienen en cuenta a la hora de fallar, y activos que están valuados por encima de su valor de realización. Entonces, a ver, existe lo que Schumpeter mencionaba como la destrucción creativa del capitalismo, que yo creo que no es el caso. El proceso natural de depuración de un mercado, del mercado, es cuando una empresa es poco eficiente, tiene problemas y termina siendo reemplazada por otra que es más eficiente y productiva en beneficio del consumidor, del asegurado. Ahora, cuando la situación se da en un contexto como este, donde una empresa que desde el punto de vista de la eficiencia de largo plazo es muy solvente y muy prestigiosa, pero puede apuntar a un nicho de negocios especialmente golpeado, como por decir un ejemplo, la rama caución o seguro de crédito, o a un nicho geográfico que la hace muy especializada en cierto rubro o en cierta zona, pero con espaldas por ahí más chicas, termina dejando fuera de juego a empresas chicas algunas y otras no tan chicas, que realmente no merecen pasar por este proceso, y que, como hablamos siempre, hay que salvar a las empresas, pues si se te caen, me refiero a las empresas fuera del sector asegurador. Cuando uno dice las empresas que no funcionan por la cuarentena, hay que salvarlas, porque si no, cuando pase la pandemia no vamos a tener empresas para la reactivación. En el sector asegurador pasa algo así. Tenemos que hacer que las empresas que son solventes en el largo plazo y serias en cuanto a su planteo de valor agregado y de producto, puedan subsistir, y obviamente otras que vienen haciendo las cosas mal y ofreciendo condiciones antitécnicas que no son sostenibles en el largo plazo, bueno, esas en realidad, más que por la pandemia, deberían haber sido sacadas de juego preventivamente en favor de los asegurados y de los terceros, aún antes de toda esta situación, pero sabemos que en Argentina es muy difícil para el ente de control tomar esas medidas preventivas, ¿no? Pero vos, ¿cómo evalúas en términos generales, en línea con lo que estás diciendo, de todo el sector asegurador, donde hay de todos, digamos, hay un core de 25 aseguradores que concentran el 70 o el 80% de la producción, pero después hay un montón de aseguradores, tenemos 180 compañías de seguros, es decir, que hay un montón de aseguradores pequeños, muchos de nicho, muchos de zona. Vos, en términos generales, ¿vos crees que esto claramente da como hace mella, digamos, en la solvencia del sector como tal? Sin duda, ya de antes del coronavirus, y no especialmente el coronavirus, es una crisis de liquidez con una consecuente también caída temporaria en la frecuencia siniestral, pero ese no es el problema, sino el problema es de solvencia, que una crisis de liquidez puede agravar una crisis de solvencia vinculado a situaciones preexistentes que tienen que ver con la conducta de los jueces en ciertos fueros, y la conducta también de algunos operadores del mercado, generando propuestas de valor que no son sostenibles en el tiempo y pagando siniestros viejos con prima nueva. Eso va a generar una concentración. Uno no puede decir que el quantum de cuántas empresas van a sufrirlo, cuál va a ser el margen de concentración. Por supuesto, la mayoría van a subsistir, por ahí algunas van a tener que revisar sus políticas de negocios, pero la gran mayoría va a subsistir, y va a haber algunas que sufran más, como ya lo estamos viendo, ¿no? Muchas veces productores o asegurados que están preocupados por la posibilidad, o porque ya están en algunos casos pagando los siniestros en cuotas, o incluso venían antes de esta pandemia pagando a los terceros los siniestros en cuotas, o con dificultades para gastos más cotidianos, y que hoy por ahí antes revisaban solo el precio, y ahora, si bien el precio vale doble en un momento de crisis intensa, pero también se empiezan a ver el hecho de no tener problemas el día de mañana para cobrar los siniestros, ¿no? Totalmente, de mirar la solvencia. Riesgo del trabajo cortito. No, riesgo del trabajo no va a ser una respuesta cortita, pero quiero que digas algo, digamos, esto le ha pegado a un sector totalmente ya herido por toda la avalancha judicial, ¿no? Que más allá de la ley no se logra parar.
Tal cual. Sí, yo diría el sector más complicado es no el único, pero es al menos de los grandes, es el de riesgos del trabajo. Como decía antes, venía con una siniestralidad del 140% y tendencias en la jurisprudencia a generar dobles actualizaciones o tomar el valor del salario al momento del pago, no al momento del accidente, y después aplicar tasas de interés, Tasa con lo cual se activa. genera tasa sobre tasa, o sea, y que después por ahí la Corte Suprema tiraba atrás esas decisiones, pero a largo plazo y solamente para que después se buscaran otros recursos que recién cuando lleguen a la Corte entendemos que se van a emprolijar. Última pregunta. Tenemos una superintendenta de seguros, la señora Adriana Guida. Contame cuál es tu opinión de, digamos, tu expectativa de la gestión. Asume a Adriana Guida entrando a la pandemia, entrando a cuarentena. Así que, bueno, más o menos ha tenido 2 meses complejos para hacerse cargo del organismo. ¿Cuál es la relación de ustedes, de las cámaras, con Adriana Guida y digamos, cuál es la perspectiva en cuanto a qué esperan de la gestión de ella? Bueno, no puedo ser muy objetivo con Adriana, pues es una persona a quien quiero mucho, que conozco hace 25 años. Actuaria, desde que estudiabas como actuaria. Claro, actuaria, fue ayudante mía siendo su alumno, después fue profesora mía, después yo fui ayudante de ella, después fuimos profesores colegas en la misma cátedra, después ella dejó la facultad y yo continué, pero la conozco hace muchísimo tiempo, es una persona extraordinaria, tanto desde lo técnico como desde lo humano, y realmente le tocó un momento especial para asumir en esta función, pero yo creo que es histórico para el sector asegurador tener en el máximo sillón del organismo de control a una persona que viene del sector, que lo conoce desde adentro, que más allá de que es una posición política, pero que ella tiene una carrera técnica, así que le deseo lo mejor, sé que lo va a hacer. Hay cosas que se hicieron bien en la gestión del gobierno anterior de la superintendencia, estoy seguro que esas se van a continuar y se van a agregar otras que estaban pendientes, como temas vinculados a seguros agropecuarios y otras cuestiones. Así que tanto ella como Ana Urañona y el resto del equipo, estoy seguro van a hacer una gestión muy, pero muy exitosa. Fantástico, seguiría charlando toda la noche. Seguiría millones de preguntas. La verdad que es súper interesante charlar con vos, Alejandro. Un gusto que hayas participado en Pool Económico y te convocamos en otro nuevo programa virtual. Cuando quieras y cuando se pueda presencial, también con gusto voy a estar allá acompañándolos, y siempre es un placer conversar con vos, y saludo y abrazo a la distancia o codazo a la distancia a todos los que nos miran. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Le agradecemos a usted la compañía y lo esperamos como siempre el próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí. Chao.